ustedes proyectos completos, bastante avanzados y que tienen observaciones de no viabilidad o de una justificación inadecuada del problema o de no mostrar el vacío de conocimiento. Entonces implica que todo el proceso se va a foja cero, es decir, el proyecto bajo ese tema no puede ser aprobado. Entonces, es muy importante que hagan eso para ver si hay observaciones mayores, observaciones grandes de método, para ver si hay observaciones menores solamente de forma, cambiar algún tipo de cosas, o en el peor de los casos, para ver si hay algún tipo de observación en el que se considere que su tema no es viable, porque están a un buen tiempo de poder hacer algún cambio de tema si fuera necesario. Espero que no sea el caso y estoy seguro que en gran mayoría de ustedes no sea el caso. Pero no esperen que eso pase cuando ya sean bachilleres ustedes y estén contando el tiempo para poder trabajar o poder graduarse. Que estamos viendo casos, ¿no?, de bachilleres que su tesis va a foja cero. Entonces, eh, por favor, esta parte que yo los presiono un poquito no es, trasciende más allá de los objetivos del curso. O sea, el curso, por supuesto, tiene como finalidad que ustedes puedan tener, acabando este ciclo, un proyecto de tesis finalizado, adecuado y que haya superado idealmente comité de ética. Pero va más allá de eso, ya que esto es un paso importante para que ustedes puedan salir de la universidad como médico cirujano. Entonces, por favor, pónganse un poquito las pilas, si es que no lo han estado haciendo estas semanas. Sé que tienen un montón de cursos más. Sé que investigación es un curso pequeño, entre comillas, que muchas veces no se le da la, la mejor, eh, la mejor de las atenciones durante el pregrado, pero recuerden que al menos, si es que aún así, ¿no? En el caso que no les guste el curso, los contenidos, eh, es un paso necesario para que ustedes se gradúen. Entonces, por ese lado, denle la importancia, más que aprender investigación, tal vez a su tesis, ¿no? Y traten de aprender un poquito también de investigación, porque hoy en día la situación ya cambió y hay un examen de serums para ustedes, el cual tiene como uno de los 5 bloques a investigación. Entonces, de todas formas, tienen que darle algún tipo de interés y así a algunos no les pueda gustar, que se entiende, así como a otros no nos gusta otras especialidades. Pero de todas formas es necesario que aprendan un poquito y sobre todo en este momento que lo ejecuten en sus tesis para que puedan graduarse sin mayor inconveniente. Bien, entonces, por favor, espero que para la próxima reunión que tengamos para discutir avances hayan presentado a sus asesores, estén ahí detrás. Y para esta parte ustedes tienen que estar detrás, para todo lo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque van a presentar a sus asesores. El asesor lo puede recibir como un correo más, como un mensaje de WhatsApp más, se puede olvidar. Entonces ustedes tienen que estar ahí. Todos buenos días, no se olvide, por favor, revíselo, para que puedan tener una revisión. Después de la revisión, cuando les dé las observaciones, también traten de subsanarla lo antes posible y para eso son estas sesiones que tenemos los domingos. Eh, y después cuando se las devuelvan, nuevamente tienen que estar detrás, siendo insistentes, con mensajes cada cierto tiempo para que el asesor también pueda ponerse las pilas y responderles. Y lo mismo para sus revisores, lo mismo cuando envíen al comité y todo ello. Entonces, por favor, espero que volvamos a ponernos las pilas para poder seguir sacando los proyectos en adelante en favor de ustedes. Muy bien,
Entonces vamos a aprovechar que estamos aquí para hacer una de las teorías. Eh, la siguiente teoría corresponde a las distribuciones de probabilidad y distribución normal. Esta parte es importante cuando ustedes tengan variables numéricas. Y ojo con esto, solamente aplica a variables numéricas. Con variables numéricas me refiero a aquellas que su naturaleza, su forma de codificación es un número. Por ejemplo, presión arterial, ¿no? Por ejemplo, años, número de años, por ejemplo, número de hijos, por ejemplo, cifras de hemoglobina glicosilada, ¿no? Cuyos valores naturales, su forma natural de la variable son números. Entonces, en esos casos aplica eh, la sesión de hoy es importante para la evaluación al momento del análisis estadístico. Ustedes, ustedes, y menciono en su forma natural, porque ustedes van a tener o van a trabajar con algunas variables cuya forma natural es categórica. Por ejemplo, ¿no? Casos de COVID leve, moderado, severo son categorías, son niveles, o sexo, femenino, masculino, igual, son categorías, son niveles, pero para fines de codificación, en la base de datos se colocan como 0, 1, 0, 1, 2. Entonces, si bien en mi base de datos está como un número, la forma natural de la variable son categorías. Entonces, en esos casos no aplica una evaluación de normalidad. Es excluyente esto. Donde sí aplica cuando la forma natural de las variables son numéricas, ¿no? Como ya les mencioné previamente. Entonces, bueno, previamente habíamos hablado un poquito sobre medidas de frecuencia, ¿no? ¿Cuántos sujetos tenían la condición celeste? Habíamos dicho 2 de 14, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de tener un sujeto? Es esta misma, 2 entre 14, que tiene pues un valor numérico aproximado. Entonces, para hablar de una distribución normal, primero tenemos que hablar de una distribución de probabilidad. Este concepto es un poquito estadístico, un poquito difícil, pero lo vamos a entender en breve con unas imágenes. Básicamente, una distribución de probabilidad es una función matemática que asigna cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. En otras palabras, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Mi variable de casos de COVID leve, moderado, severo, una función de probabilidad es una ecuación matemática que me dice qué probabilidad tengo en función de algunas variables de tener un caso leve, qué probabilidad tengo de tener un caso moderado y qué probabilidad tengo de tener un caso severo. Ahora, nosotros sabemos que una ecuación matemática genera un gráfico que puede ser una recta, una curva u otras cosas. Entonces, una distribución de probabilidad es esta frecuencia teórica expresada de manera de gráfico. Nuevamente, una función de probabilidad es una ecuación matemática que me dice qué tan probable es que mi variable tenga uno de sus resultados posibles. Mientras que una distribución de probabilidad es la gráfica de esta función. Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Supongamos que yo tengo una variable de sí o no, ¿no? ¿Quiénes mueren, quiénes no mueren? Cuando yo en algún momento grafico cuántas personas murieron y cuántas no, voy a tener la siguiente gráfica, ¿ok? Después, imaginemos que tengo una variable que tiene un mayor nivel de categorías, por ejemplo, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria y desconocido, nivel educativo. 4 categorías. Entonces, cuando yo grafico cuántos sujetos tienen cada nivel educativo, el gráfico más o menos se ve de esta forma. Si yo sigo incrementando el número de variables, ¿no? Por ejemplo, cuál es el sabor de un caramelo que más que se encuentra en una bolsa, estos caramelos surtidos, podemos tener el siguiente gráfico, ¿no? Cuántos hay de piña, cuántos hay de lima, cuántos de manzana, cuántos de cereza, cuántos de naranja. Entonces, conforme vayamos incrementando el número de categorías,
los gráficos toman cierta forma, más aún si unimos el punto medio de cada una de las columnas, ¿no? Por ejemplo, aquí. Si unimos el punto medio de cada una de las columnas, entonces van tomando cierta forma los gráficos y se forma un gráfico que conecta mediante líneas, conecta estos puntos medios. A este gráfico de fondo, del fondo, cuando las barras, este sería un clásico gráfico de barras. Este es lo mismo, pero si te das cuenta, las barras están pegaditas entre sí. Y esto se trabaja cuando graficamos intervalos, por ejemplo, edad, ¿no? Edades, por ejemplo, supongamos, de 50 a 120 años, y vamos trabajando en intervalos de cada 10 años. Entonces, por lo tanto, las gráficas están pegaditas. A este gráfico, cuando las barras están pegadas, se llama histograma. Y es importante que lo puedan diferenciar de este otro gráfico, donde las barras están separadas. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque este clásico gráfico de barras, cuando están separadas, se aplica a variables que tienen categorías: piña, lima, manzana, cereza. Pero estos gráficos, cuando están pegados entre sí, se aplica a variables numéricas. Dijimos años, ¿no? 50, 60, 70, pero sobre todo está tomando intervalos de cada 10 años de una variable numérica, por eso el gráfico sale así. Es decir, un gráfico de barras se usa para variables categóricas o cualitativas y un gráfico histograma se usa para variables numéricas. Y aquí una de las principales diferencias, ¿no? Porque si seguimos aumentando el número de categorías, los gráficos pueden parecerse a esto. Y este otro gráfico que une los puntos medios de los puntos medios de las barras del histograma se llama polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Entonces, como vemos aquí, tenemos una variable numérica que ha sido dividida en intervalos de cada 10 años y ya la gráfica empieza a tomar otra forma. Y si yo sigo dividiendo en intervalos mucho más pequeños, las gráficas van a empezar a tomar otra forma hasta que en un momento cuando los intervalos sean pequeñísimos, sean de una unidad o menores, pues esto se va a suavizar y ya no se va a ver estas puntas, sino se va a observar las líneas como curvas, ¿no? Entonces, una distribución de probabilidad es esto, ¿no? Es esta gráfica matemática que me va a expresar qué tan frecuente es cada valor posible de la variable. ¿Por qué? Porque al final el número de sujetos que están entre 50 a 60 años me indican qué tan frecuente, qué tanta probabilidad tengo de tener un sujeto entre 50 y 60 años, qué tanta probabilidad tengo de tener un sujeto entre 60 y 70, entre 70 y 80 y así sucesivamente. Y la ecuación matemática que describa esta gráfica me va a poder estimar la probabilidad en cualquier momento, ¿no? En cualquier punto de tiempo. O sea, con esa ecuación yo podría estimar cuánto es la probabilidad de tener un sujeto entre 90 y 100 años, que estaríamos hablando del cálculo de este punto, donde ahorita tengo el puntero. Entonces, eso es la distribución de probabilidad. Y cuando esa distribución de probabilidad, y aquí por ejemplo sería más o menos de esta manera, ¿no? Más o menos de esta manera sería. Cuando esta distribución de probabilidad eh, yo ya la grafico solita, voy a tener una curva, como les mencioné hace un momento, ¿no? Ya sacando los gráficos de barras per se, voy a tener una curva. Y esa curva es la que nosotros evaluamos si cumple los criterios de una distribución normal. Y la pregunta aquí es, ¿por qué la vamos a evaluar si cumple los criterios de una distribución normal? Porque cuando la curva cumpla estos criterios,
yo voy a poder aplicar pruebas estadísticas muy fuertes que me permitan calcular cosas sumamente exactas. ¿Por qué? Porque la distribución normal es conocida, tiene características muy puntuales y me permite un cálculo directo de probabilidades. Entonces, si es que mis datos siguen una distribución normal, es un golazo para mí porque yo voy a poder utilizar un pool, un conjunto de técnicas estadísticas, tanto a nivel descriptivo como a nivel inferencial, para poder trabajar estos datos y tener estimados muy precisos. A todo ese conjunto de pruebas se le llama pruebas paramétricas. Paramétricas porque se basan en los parámetros de la distribución normal. Y la distribución normal tiene esta forma de campana de Gauss, eh, y esto se representa o se puede calcular esta forma mediante la siguiente ecuación, la cual en este momento no, bueno, y en este punto de tiempo no nos interesa porque es algo sumamente complejo y que ya los matemáticos deben abocarse a ello, pero lo que sí nos interesa es conocer las propiedades de la distribución normal. Entonces, para empezar, si tú te das cuenta, si yo parto en dos a la distribución normal, trazo una línea media, la mitad de la izquierda es exactamente igual a la mitad de la derecha. Por lo tanto, la distribución normal es simétrica. Asimismo, tiene otra propiedad adicional que es asintónica, significa que estos extremos nunca chocan. El eje X, este eje de acá, se aproximan mucho pero nunca lo tocan, es asintónica. Y esta tal vez es la propiedad más importante. La media es igual a la mediana y es igual a la moda. Sabemos nosotros que la media es el valor promedio de datos, ¿no? Si yo quisiera saber cuál es la media o cuál es el promedio de sus notas, lo que yo hago es sumo las notas de los 30 que están presentes hoy y los divido entre 30. Por otro lado, la mediana es una medida de posición. Si yo quisiera saber cuál es la mediana de sus notas, las ordeno toditas de menor a mayor y elijo la nota que está entre el punto 15, entre el número 15 y el número 16 en ese orden, para poder saber el punto medio, ¿no? Por eso se llama mediana, por el punto medio en el cual se están distribuyendo los datos. Y la moda es el valor más frecuente, ¿no? Si, por ejemplo, de los 30 15 de ustedes tienen eh, 0,8, entonces ese va a ser el valor más frecuente de todos. Para la distribución normal, el valor del promedio es igual al valor de la mediana y es igual al valor de la moda, que se encuentra en esta cúspide, ¿no? Aquí en este punto. Entonces, esa es una propiedad muy importante. Y el área bajo la curva es equivalente al 100%, que significa que debajo de toda esta campana está el 100% de las observaciones, están todos los sujetos. No hay ningún sujeto por aquí con un dato mucho más extremo, mucho más positivo, o por acá abajo con un dato mucho más negativo. Entonces esto me da una ventaja porque si yo parto nuevamente en cualquier punto a la distribución normal, yo puedo calcular exactamente qué proporción de sujetos se encuentran en ese espacio de la distribución normal. Por último, no olvidar, y esto es a veces pregunta de algunos exámenes, como el examen de Serums, en AM también ha venido esto, y recién dado también, ¿cuáles son los parámetros cuáles son los parámetros que establecen la distribución normal? Y son dos, es la media y la varianza. Ojo con ese pequeño detalle. O sea, en otras palabras, esta ecuación matemática está trabajando en función al promedio de los datos y a la varianza de los datos. Así que ojo con ese pequeño detalle. Y esto es lo que les decía, ¿no? El punto central es el valor medio, es el promedio, y la varianza o su raíz cuadrada, que es la desviación estándar, lo que nos indica es qué tan ancha es la curva, ¿ok? Entonces, la distribución normal está
determinada por dos parámetros, que es la media y la varianza. Ojo con ese pequeño detalle. Un parámetro adicional es la kurtosis, ¿ok? Y la kurtosis nos indica qué tanta punta tiene esta distribución. Por ejemplo, la distribución de rojo estará más alta que la de verde, ¿no? Entonces el valor de kurtosis de la de rojo es mucho más alta, el de la de verde es más baja. ¿Quién tiene el valor más bajo de kurtosis? El azul, ¿no? Está más planita, si queremos decirlo así. Y la de color naranja más o menos es como debería verse una distribución normal con una kurtosis adecuada. Una kurtosis adecuada para una distribución normal es un valor de kurtosis de 3, ¿ok? Entonces, más o menos, esta naranja tiene como un valor de 3, ¿no? Esta de color verde tendrá un valor de 5 y la de rojo de 7 aproximadamente de kurtosis, ¿no? Y por ejemplo, la azul será menor a 3, ¿no? Será 2,5 tal vez. Entonces, mientras más aumente el valor de kurtosis, es mucho más alta la curva. Ahora, dense cuenta de lo que hablábamos hace un momento también, ¿no? ¿Quién me dice qué tan ancha es la curva? Es la desviación estándar o desviación típica, que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta curva que es muy alta, pero al mismo tiempo no está tan ancha que digamos, tendrá una desviación típica pequeña. Esta verde tendrá una mayor desviación típica o desviación estándar, que es lo mismo, ¿no? Y bueno, esta azul tendrá una mucho mayor desviación estándar. Entonces, mientras más desviación estándar tenga una curva, la curva es más ancha. Mientras más kurtosis tenga una curva, la curva es más alta. Ojo con esos detalles. Otro aspecto importante es el skewness o también llamado sesgo. Y en este punto, lo que nos indica el skewness es si es que la distribución tiene o no una colita, ¿no? Como vemos aquí en este gráfico, hasta acá parece una distribución normal, ¿no? Pero aquí ya cambia la distribución y tiene una colita. En estos casos, el skewness es positivo, ¿no? Por otro lado, por acá parece una distribución normal, pero al lado izquierdo tiene una cola. Entonces, en estos casos el skewness es negativo, ¿no? Skewness negativo, colita hacia la izquierda, skewness positivo, colita hacia la derecha. Cuando el skewness es cero, tenemos esta forma. Tenemos esta forma de aquí, que es lo más parecido a una distribución normal. Entonces, ojo con eso. Y eso es lo que veníamos comentando, ¿no? La distribución normal está determinada por dos parámetros, ¿no? La media y la desviación estándar al cuadrado, que es la varianza. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿no? La media de la distribución roja es cero, miren, sí, el valor del punto medio está en cero. ¿Y de quién más su media es cero? De la curva verde, ¿no? Aquí vemos la curva verde, su promedio está en cero. ¿Y de quién más? De la curva azul, también, ¿no? La curva azul, su promedio está en cero. Pero ¿por qué la curva verde es más estrecha? Y es porque la varianza es más pequeña, miren, 0,2. Cuando la varianza aumenta a 1, ¿no? La curva es más ancha, la curva verde. Y ya si la varianza aumenta a 5, la curva es mucho más ancha, mucho más ancha. Por otro lado, miren la curva color fucsia, ¿ok? Su promedio ya no es cero, es -2. Entonces, si se dan cuenta, esta curva ya no está aquí en el cero, sino está acá en el -2. En otras palabras, ¿no? El promedio nos dice si toda la curva va a estar más hacia el lado izquierdo, más hacia el lado derecho. Y la desviación estándar al cuadrado, que es la varianza,
nos va a decir qué tan ancha es la curva. Entonces, eso es importante que podamos tenerlo en cuenta. Y lo otro que les decía, ¿no? ¿Para qué vemos todo esto? ¿Para qué evaluamos todo esto? Porque si mis datos tienen una distribución normal, yo tengo la posibilidad de calcular proporciones, probabilidades de forma exacta. Sabemos que mi distribución normal tiene al centro la media, ¿no? La media está aquí al centro. Y que qué tan ancho es depende de la desviación estándar. Entonces, ¿qué pasa si yo elijo dos puntos tomando como referencia al centro y una distancia de una desviación estándar? Hago un primer corte y desde el centro, que es la media, una distancia de menos una desviación estándar, que es aquí el otro corte. Entre esos dos puntos, todo el área bajo la curva, es decir, toda la probabilidad de tener sujetos, es de 68%. Si yo hago lo mismo, pero ahora más 1,96 veces desviaciones estándar, tengo acá otro punto y tengo acá otro punto. Toda esa probabilidad entre estos dos puntos, entre el menos 1,96 y más 1,96 distribuciones, desviaciones estándar, es del 95%. Y si yo lo llevo más allá a 2,58 desviaciones estándar, tanto positivo como negativo, es el 99%. Entonces, esto también es importante, también lo preguntan a veces en estos exámenes, ¿no? Y nos permite hacer un cálculo directo de probabilidades. Entonces, esto podría reemplazarse, ¿no? Y si yo, por ejemplo, sé que tengo valores de hemoglobina y que mis valores de hemoglobina en mi población tienen una distribución normal, yo puedo saber cuánto es el promedio. Por ejemplo, el promedio será 12 hemoglobina, y también puedo saber cuánto es la desviación estándar de mis datos, ¿no? Por ejemplo, que sea 1 gramo por decilitro de cada uno. Entonces, si yo tengo esos datos, puedo calcular todo, ¿no? 12 más 1, 13, y menos 1, 11. Entonces yo podría decir, ¿cuántos individuos tienen entre 11 y 13? El 68%, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántos individuos tienen entre 10,04, que estamos aquí, ¿no? Y entre 13,96 de hemoglobina, que estamos aquí, el 95% estarán entre esos valores. Y de forma similar yo puedo calcular lo mismo para cualquier punto, para cualquier intervalo. Entonces yo puedo decir, y si a mí se me ocurre, puedo saber exactamente cuál es la probabilidad de tener un individuo cuyos valores de hemoglobina estén entre dos puntos cualquiera que sea. Por eso es importante saber si mis datos tienen una distribución normal. Y en función de esa distribución normal, pues existen un montón de tablas que me brindan las probabilidades exactas para cada punto de corte posible, ¿no? Para cada punto de corte posible, tomando como referencia la media, por supuesto, ¿no? Entonces yo puedo calcular desde el valor promedio, sea hacia la derecha o hacia la izquierda, por aquí o por acá, cuál es la probabilidad de tener un sujeto entre estos dos valores y entre estos dos valores. Y por lo tanto saber entre dos puntos cualquiera que se me ocurra cuál es la probabilidad de tener un sujeto. Entonces, esta es la importancia de saber conocer la distribución normal. Más menos una desviación estándar, nuevamente solo para recordarle, 68%, siendo más exacto 68,3. Más menos 1,94 desviaciones estándar. 1,96 desviaciones estándar es el 95% exacto, más menos 2 es el 95,5%. Y esto también es importante, ¿por qué?
¿no? Porque acá ven una tablita más arriba y en función del porcentaje de error que yo desee, tenemos un valor de alfa, que básicamente es cuántas veces debo multiplicar la desviación estándar para tener ese valor calculado. Y del único que tienen que acordarse aquí es, o bueno, de dos básicamente, de este, ¿no? El 5% y del 1%. Un alfa de 5%, lo que me está diciendo es que lo que yo deseo es saber entre qué valores está el 95% de los sujetos, ¿no? 100 menos 5, 95%. Mientras que un alfa de 1, 100 menos 1, 99%. Entonces, en este primer caso, lo que yo quiero calcular es un intervalo al 95%, y en este otro caso, lo que yo quiero calcular es un intervalo al 99%. En estos casos, como lo vimos hace un momento, el valor z es 1,96 y aquí en el segundo el valor z es 2,57. Esto porque, por ejemplo, algunas fórmulas de tamaño muestral les piden, ¿no? Z de alfa como parte de la fórmula y es muy puntual, ¿no? Si yo quiero una confianza del 95%, que es lo que siempre usamos, el alfa, el restante, será del 5%. Por lo tanto, ese z que yo deseo es 1,96. Muy bien, entonces ya conocemos cómo se formó esta distribución, ya conocemos cuáles son las características de la distribución normal y un plus, y esto se puede hacer realmente en cualquier software estadístico, pero ¿cómo vamos a evaluar esta normalidad? Entonces, cuando yo tenga un software cualquiera, para evaluar la normalidad, lo primero que tengo que comparar es la media o el promedio, que está aquí, en este caso esta es una salida de Stata, no, la media con la mediana, que es el percentil 50, o también lo puedo tener como mediana en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿qué tan cercano es 12,5 en comparación a 12,6? ¿No? Son bastante cercanos entre sí. Lo ideal sería que sean iguales, ¿no? Que sea 12,5 también. Porque en la distribución normal la media es igual a la mediana. Pero podemos ser tolerantes con algunas décimas para decir que se están aproximando mucho entre sí, ¿no? Por otro lado, en el caso del skewness, habíamos dicho que el skewness ideal es cero, pero es tolerable hasta más menos uno para fines de aceptar que una distribución es normal. Entonces, a ver, vamos a ver el cumplimiento. 12,6 y 12,5 están muy cerca entre sí, son casi iguales, por lo tanto este criterio cumple. Yo puedo decir que la media se aproxima mucho a la mediana. El skewness debe ser de más 1, ¿no? O hasta menos uno, con un valor ideal de cero. Entonces aquí tenemos menos 0,1. Este valor es bastante pequeño y está ubicado entre el menos uno y el más uno. Entonces cumple el criterio de skewness. La kurtosis ideal es de 3, como les mencioné hace un momento. Se acepta más menos uno, o sea, de 2 a 4. El valor es de 2,93. Está cumpliendo este criterio. O sea, hasta ahora mis datos tienen una distribución normal según lo que yo estoy viendo, ¿no? Y viene lo siguiente, construir un histograma. Entonces, yo construyo el histograma en función a esa variable, en este caso es la hemoglobina, y miren la forma que tiene. Yo podría decir que tiene una distribución normal, gráficamente hablando, pues no, ¿no? Había cumplido mis parámetros numéricos, los ha cumplido.
pero mi histograma me muestra claramente que no tiene una distribución normal. Y este es un histograma en el cual se grafica la distribución normal, ¿no? Que es esto, para ver si mis datos se acercan. Y hasta aquí bacán, ¿no? Por acá cumple, pero mira, acá se pasó, aquí tiene menos datos. Creo que no lo están viendo, ¿no? Hasta acá todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien, todo bien, pero acá, miren, ya dejó de cumplir, se alejó un poquito, bueno, podría ser tolerable, pero acá se aleja más, acá hay menos datos, ¿no? Acá se aleja mucho más. Y por aquí en la colita, bueno, se reivindica un poquito, pero definitivamente no sigues la curva de la distribución normal. Hay un gráfico adicional que es el gráfico cuantil-cuantil, que también se puede aplicar. En estos casos, todos los puntos caen sobre la línea media, que es esta línea que está graficada aquí, ¿no? Y esto es lo ideal, pero hay algunos puntitos que caen lejos, ¿no? En esta gráfica cuantil-cuantil, si yo la veo así, la idea es que la mayoría de puntos caiga sobre la línea media. Entonces, yo con esto diría, para mí, este gráfico sí cumple una distribución normal, ¿ya? Entonces, ha cumplido el gráfico cuantil-cuantil, cumple también los parámetros numéricos, pero el histograma me muestra claramente que no. Para yo decir que esta gráfica tiene o que estos datos tienen una distribución normal, me debe cumplir todos los parámetros. Si al menos uno no cumple, como en este caso el histograma, entonces no puedo asegurar que los datos tengan una distribución normal. Adicionalmente, y algunos hacen esto, tenemos las pruebas estadísticas como Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, pero básicamente hoy en día la que prima es la de Shapiro-Wilk. No recomendamos utilizar estas pruebas de una primera intención porque a veces su potencia estadística es mala y cuando tienes muy pocos sujetos o muchos sujetos no funciona tan bien. Pero básicamente la hipótesis nula de esta prueba es que la distribución es igual a una distribución normal, ¿no? Entonces, si es que tengo un valor de p mayor a 0,05, no rechazo la hipótesis nula y me quedo con esta hipótesis, ¿no? Es decir, si mi valor de p es mayor a 0,05, yo no rechazo la hipótesis nula y por lo tanto digo que la distribución de esa variable, en este caso la hemoglobina, es igual a la distribución normal. En otras palabras, si mi P es mayor a 0,05, yo digo que mis datos tienen distribución normal. Tienen distribución normal. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿por qué les digo que estas pruebas son un poquito mentirosas? Porque mira, aplicando a los datos que tengo, sí. O sea, mi test de Shapiro-Wilk me dice que sí tiene una distribución normal, porque el P es mayor a 0,05. Y según la gráfica cuantil-cuantil también, pero según el histograma se ve claramente que no tienen una distribución normal, ¿no? Entonces, por eso les decía, esta prueba no siempre me da los resultados adecuados. Entonces, en función a todo lo que hemos visto, pues yo al momento de analizar estos datos diría que la hemoglobina no tiene una distribución normal, por lo tanto no puedo aplicar mis pruebas paramétricas. ¿Con eso se acaba el mundo? No. Tengo un pool de pruebas no paramétricas que se aplican para datos que no cumplen una distribución normal, pero sí tengo que reconocer que son pruebas menos potentes que aquellas que se aplican cuando sí hay una distribución normal, que las pruebas paramétricas. Entonces, es importante esto y esto se va a aplicar siempre y cuando tengan datos numéricos. Y bueno, con eso hemos culminado la sesión teórica de hoy. ¿Y alguna pregunta hasta aquí?
Muy bien, chicos, entonces si no hay preguntas, por favor nuevamente aprovechen la semana para poder avanzar algunas cosas, molesten a sus asesores, presenten los trabajos y lo que esperamos es que podamos tener algunas observaciones para poder seguir orientándolos. Bien, eso sería todo por hoy. Que tengan un buen domingo. Un abrazo con todos. Hasta luego, doctor.